La idea que tiene el presidente del Cabildo, la idea que tiene Nueva Canarias sobre el territorio, es que el territorio es un bien de consumo, con el que se comercia, se compra y se vende. Pues de la misma forma que lo haría un promotor inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Con lo cual no hay política, solo hay una excusa para gastar dinero, y luego está la parte ética del asunto, sobre si un familiar directo, como la propia mujer del presidente del partido, puede o no vender un terreno en estas condiciones al Cabildo. Esto es como legalmente, cuando hacen sí. un sorteo, ¿no?, en la radio y dice, bueno, que la familia de la radio no puede participe, participar, ¿no?, que no es un puede poco por ética. Claro, hay una ejemplaridad que hay que mantener, y en asuntos como este yo creo que se la ha pasado por encima, que también es una forma de decirnos cómo hacen las cosas determinados políticos. Es una forma de hacer, una forma de gobernar, que en un momento dado pasa por encima, no del que dirán, sino de las cuestiones éticas, que yo creo que son temas que la ciudadanía demanda, ¿no? Demanda ejemplaridad y transparencia en estos asuntos, ¿no? Y no la ha habido. Bueno, no la ha habido porque da igual, porque además le dan el expediente a la oposición en el Cabildo para que lo consulte, un expediente que está tachado los nombres por aquello de la Ley de Protección de Datos y por la que es imposible identificar cuáles son las personas que han intervenido en la compra, en la venta y en todo el procedimiento, ¿no? Además, la persona que se encarga de hacer la gestión de la... También desconocía que era el ex interventor del ayuntamiento quien tenía la encomienda de la compra de ese suelo, ¿no? Con lo cual, el relato que tenemos es, bueno, imaginemos que esto lo hace el Partido Popular, ¿no? Pues parece que esto obedece a un modus operandi, ¿no? Insisto, de una forma de hacer política. Yo no hago de tráfico de influencias ni ninguna cuestión. Estoy ya está protegido, tiene un grado de protección. O sea, nuestra forma de mantener las cumbres está para proteger el suelo. No hace falta ser propietario, no hace falta comprar las dunas de Maspalomas para que se mantengan, suponiendo que tuvieran un dueño privado, ¿no? Eso también entiendo que hay que explicarlo, y no se entiende por qué este procedimiento ha sido tramitado por urgencia, porque el suelo ya tenía un grado de protección, no estaba amenazado para que se dedicara a otro uso, porque es imposible. En este tipo de reflexiones, de debate, de planteamientos a la ciudadanía, nos jugamos la democracia. ¿Por qué nos jugamos la democracia? Porque que un señor se dedique a la política y que eso determine la pérdida de derechos de todos sus familiares, allegados y demás, evidentemente no es el elemento, no es atenta a una de las claves de los pilares de la democracia, que es la igualdad de oportunidades que tenemos que tener todo el mundo. Me sitúo, ¿por qué me tengo yo que llevar perfectamente con todos mis hermanos o con todos mis cuñados? ¿Y por qué ellos tienen que perder sus derechos
con respecto a los derechos en el ámbito que sea, como consecuencia que yo me dedico a la política, y cómo que se tiene que plantear los momentos políticos o... No, perdona, los derechos están por encima de los momentos políticos, de que mi hermano se dedica a la política, etcétera. Porque les recuerdo a los ciudadanos que aquí hay la firma de muchos técnicos por medio. En caso de que se considere que hay una conspiración mafiosa en donde todos los técnicos están implicados y por lo tanto reciben dinero bajo curso por esta operación, podemos ir tranquilamente al juzgado e implicar a todos los jefes de servicio que hayan firmado esto, a todo por donde ha pasado todo este expediente. Ahí están los juzgados para ir inmediatamente a decir 3 jefes de servicio, 2 políticos, 3 hermanos, toda esta gente ha configurado una campaña mafiosa y yo denuncio la situación. Eso, el propio Román dijo, señores, que si eso lo consideran, vayan al juzgado, que no dejemos de tonterías, porque esto es una cosa muy seria. Habría una red mafiosa en donde se recoge a todos estos técnicos que acabo de decir. Si no, por otro lado, no podemos estar en la reflexión de que ciudadanos pierdan sus derechos como consecuencia de que un hermano, un allegado, un cuñado se dedica a la política. Y que como consecuencia del momento político, pues no se puede hacer esto. Y como consecuencia, no, disculpen. Todo ciudadano que nos está escuchando sabe también los intríngulis de la familia. Pero ¿quién soy yo para condicionar los intereses de un cuñado mío? Y el cuñado dice, mira, me parece estupendo que tú te dediques a la política, pero aquí hay una convocatoria y yo me presento en la convocatoria en tiempo y forma. Y punto. Por lo tanto, sí que estoy de acuerdo con Iván en que esto lleva una reflexión profunda, porque nos jugamos la democracia, porque atentamos hacemos desigualdades y no de carácter para superar discriminaciones, sino para generar discriminaciones. Segundo aspecto en donde yo creo que Iván puede estar de acuerdo conmigo después de que yo lo planteé. Los terrenos protegidos y cuando lo convierten en reservas o protegidas o terrenos de la biosfera y este tipo de titularidades. Yo creo que en un momento determinado no puede ser a costa de la pérdida de derechos, y vuelvo a lo mismo, de los propietarios de los terrenos. Yo creo que los terrenos que en un momento determinado, en la medida de lo posible, en un momento determinado cuando el propietario ha perdido derechos sobre ese terreno porque se ha protegido por parte de las administraciones públicas, y yo en esa visión sí que tengo que reconocer que soy bastante liberal. Creo que deben ser comprados por la administración pública para que al menos el propietario del terreno sufra el menos perjuicio posible. Entiendo perfectamente que la ley, al proteger el terreno, me permite reforestar, me permite proteger, me permite todo, pero a costa de que un señor pierde el terreno. Jamás le vamos a tasar, porque ya está protegido el terreno, al valor que realmente el terreno tiene. Ya es bastante con que se le tasa a la mitad, de la mitad, de la mitad. Pero me parece de lo más justo que la administración pública compre ese terreno y luego desarrolle en ese terreno todas las características, la naturaleza que tiene esa protección. Yo no quiero para mí no quiero para nadie lo que no quiero para mí. Y no me gustaría en un momento determinado que yo tenga un terreno, me digan que por ahí no se puede hacer nada y que yo me quede con el terreno. Sí, es propiedad mía, pero no lo puedo ni tocar, no puedo hacer nada. Si la administración pública viene detrás y me dice, mira, te lo compro porque nosotros lo vamos a gestionar, etcétera, en un valor determinado que está muy por debajo de lo que probablemente me ha costado, me parece una decisión de justicia. A mí, como yo concibo esto, y éticamente hemos respetado a la persona que ha perdido toda la capacidad por cambio de naturaleza de su terreno. Si vamos al caso del famoso expediente, el expediente empieza en el 14, coge auge de compraventa en el 15 y luego resulta que se lleva por urgencia. Tiene razón Iván, la urgencia no es porque se tenga prisa para conformar, lo que vuelvo a repetir, si consideran que es una red mafiosa, al juzgado. La oposición lo que tiene que hacer, los ciudadanos que lo consideren, lo que tienen que hacer, si consideran y tienen pruebas de que es una red mafiosa, al juzgado. Eso es cultura democrática, pero no a la especulación, porque eso estropea la cultura democrática. Sale por urgencia, por lo que acaba de decir Iván. Las administraciones públicas
andan pilladas en ejecución. Y siempre al final de año, pero esto de toda la vida, pues intentan tramitar por urgencia lo posible. Yo fui contratado en el 2000 en un proyecto sociológico donde yo era el director y coordinador del proyecto sociológico, en una urgencia del año 2000 a última hora del Cabildo. Vamos, tenemos un dinero, vamos a intentar gastarlo, y se sacaron un proyecto de unas 400.000 pesetas de aquella época para 20 encuestadores, hacer un estudio que ya se tenía pensado, el estudio sobre el tema del diagnóstico deportivo en Gran Canaria, y por unas cosas, por otras no se había establecido, y cuando llega al final dice, oye, el estudio ese que tenemos que sacar, y se sacó por urgencia. Entonces, decirle a la ciudadanía que por urgencia no es porque quieran cerrar un cambalache, sino porque, como muy bien dijo Iván, porque las administraciones tienen proyectos que tienen por las esquinas y no han gastado. Con esto yo lo único que digo es que en este tipo de asuntos e intentar mezclarlo con la corrupción, nos jugamos la democracia. No podemos atentar a los derechos particulares de la gente. Y cuando encima en una propiedad me la catalogan, pierde la naturaleza que tenía, rústica, y me la catalogan de bien protegido, qué menos que la administración pública me la compre. Y qué menos que, a ver, desde el punto de vista ideológico, nosotros entendemos que todo este tipo de terrenos, para gestionarlos plenamente, que menos que sean públicos. Pero eso es visión ideológica. Iván. Bueno, donde chocamos precisamente es en eso, en la visión ideológica del asunto, ¿no? Sobre la pérdida de derechos, bueno, pues esto es un fundamento legal que se utiliza en el suelo urbano, por ejemplo, en el suelo urbanizable, y además en Telde lo hemos vivido, ¿no? El plan general me pinta un sistema general, un parque, en mi suelo. Bueno, pues me está condicionando mi derecho, estoy perdiendo derechos sobre un suelo en el que en algunos casos incluso ya estaba la urbanización terminada, y eso hay que compensarlo, y eso está previsto en las leyes de ordenación. Y bueno, y a esas familias, de hecho, bueno, si no se le compensan en 5 años, no se les expropia en 5 años, no se llega a un acuerdo con ellos, pues hay que pagarlo, nos llevan a juzgado y perdemos. Y por eso habíamos perdido pues muchísimos millones de euros en este municipio. No es el caso de los suelos rústicos. No es el caso de los suelos rústicos. Esto es un suelo rústico improductivo, o sea, para entender, unos arrifes, unas laderas. Nunca ha sido productivo, por tanto, no estoy perdiendo un valor que antes tenía, porque nunca lo ha tenido. El valor es paisajístico. Y el valor paisajístico, ¿quién se lo da? Pues la administración. ¿Por qué? Bueno, pues porque la política que quiero desarrollar, oye, pues hace que se hagan leyes de protección. Y esto sí que es un tema ideológico. Si no tuviéramos esas leyes de protección, cualquiera podría ir a la cumbre y hacerse una casa, ¿no? Si no existieran esas leyes de protección. Y eso yo creo que no se discute aquí. Lo que se discute es las prisas y el montar un expediente en tan poco tiempo. Te hace pensar que aquí ha habido información, ha habido manejo de información. Es que todo lo que se traduce de eso es, bueno, que hay personas que han tenido una información privilegiada. Bueno, ¿y eso es un supuesto delictivo? Bueno, ¿y es una red de corrupción? No. O sea, yo entiendo que los políticos que están detrás de todo esto son políticos profesionales, que llevan en algunos casos 30 años. No van a cometer el error de presentar ...61 64 928 23 51 64 y terminado en 65. Y recordarles también que estamos emitiendo a través del Facebook de PSL Radio, Instagram y canal de YouTube. Oye, Gilberto, no sé si tenemos que ir a publicidad o ya antes. Vale, puedes continuar, Iván. Y luego, como un poco para reforzar la idea que tengo, ¿no? Se envía un informe a la prensa, concretamente a Canarias 7, intentando adelantar el contenido, para que se vea que todo ha sido cristalino y que el terreno vale lo que vale, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese informe se fecha posterior a la toma de decisión. O sea, ese informe tiene 18 días de diferencia con respecto a la decisión tomada, ¿no? Luego, la explicación que se da es que ese informe se hizo expresamente para la prensa, ¿no? Los técnicos del Cabildo no hacen informes para la prensa. Los informes para la prensa lo harán los responsables políticos o las personas que tienen esa tarea, pero no los técnicos.
Los técnicos hacen un informe técnico que queda dentro de su servicio, que lo valorará su jefe de área, su jefe de servicio, y al final le llega al político, no antes. Por eso hay serias dudas en todo esto. Yo estoy contigo en una cosa, es cierto. O sea, ¿qué culpa tiene mi familia de que yo sea político? Claro, ninguna. Bueno, pero por la misma razón, como estamos convencidos de eso, oye, pues vamos a que este procedimiento sea lo más transparente posible, para que no quede ni una sola duda que se ha beneficiado a nadie. Ni en los plazos, ni en el dinero que se paga. El dinero que se paga, yo estoy seguro que se va a justificar, los plazos no. Y el ejemplo, te lo he puesto, lona en el mercado, 90 días. Expediente de lona de mercado, 30.000 euros, 90 días. 75 días para 4 millones de euros. Esa es la diferencia. ¿Por qué no se ha llevado por urgencia la lona del mercado? Sabes perfectamente que son expedientes totalmente diferentes. No tiene nada que ver. Ajá. Estoy hablando de plazos administrativos. Y que la correlación que estás estableciendo es una correlación pillada con pinzas. Pero vale, los ejemplos gráficos son los que mejor funcionan. No, pero es decir, lo que a ver, a veces la gente que en el escucha ámbito, entiende en el ámbito que de tú tomas la decisión y mañana ya tienes lo que hacer. No, yo no quiero agarrar, yo no quiero agarrarme el anecdótico. No, pero sí. Pero las correlaciones tienen lo que tienen, y esto unas diferencias inmensas y no arranca entre uno y lo otro. No arranca del 2014, Onofre. Esa es la explicación que ha dado el presidente Cabildo y no arranca esto en el 2014. Bueno, si ustedes, yo insisto, porque se le ha dado ya mucha vuelta a esto, insisto, y seguiremos. El tráfico de influencia es castigable. Desde luego. La prevaricación es castigable. Yo te digo, insisto, yo no voy por esa línea, yo veo más en esto una forma de hacer. Establecer una red mafiosa para hacerse con dinero todas las partes es castigable. Nadie ha hablado de eso. Estoy diciendo que este expediente seguramente que es inmaculado. Vale, entonces lo dejamos entonces. No hay nada discutible en el expediente. Aquí lo que se dijo es la forma de hacer las cosas. Y el fondo es que tampoco tengo una política de coisla. Lo que tengo es un dinero para gastar y como no he sabido desarrollarlo, bueno, pues lo que hago es comprar el suelo al dinero que me diga. Que eso es otra cosa que el Cabildo no discute. El Cabildo tiene unas tragaderas para comprar las cosas, quiero decir, en el campo real, en la vida real, como me dijo una vez un promotor a mí, bueno, ya tenemos la tasación, ahora vamos a hablar del precio, porque no es lo mismo. O sea, se compró un chalet en Ciudad Jardín, también el Cabildo, por 100.000 euros, solo 100.000 euros por debajo del valor de tasación que hacen los técnicos del Cabildo, lógicamente, no empresas privadas, técnicos del Cabildo, que además los tenemos para eso, ¿no? Pero al mismo tiempo hay un informe de un técnico que dice que, oye, para reformar ese edificio hacen falta 200 y tantos mil euros, ¿no? Pero ese dinero no se descuenta del valor de compraventa. Directamente se admite el valor de tasación. Tú no puedes hacer nada. Para que haya dudas al menos sobre la necesidad de comprarlo o no. Y si uno llega a la conclusión de que es mejor comprarlo, bueno, pues que ese procedimiento sea lo más transparente posible y que la tasación, o sea, el valor de compraventa real del suelo sea justo. Yo te hago liberal y por tanto no interpreto mal esas palabras últimas que acabas de decir. Yo creo en un Estado social inmensamente garantista e inmensamente grande. Por supuesto, ¿no? Pero los abusos del Estado deben estar tremendamente limitados. He dicho, y lo repito por si se ha entendido mal, no desde una posición de superioridad o de fuerza o de abuso, ¿no? Porque yo soy legislador y tengo por tanto la capacidad de imponer una norma. No es la cuestión. Si la gente considera que soy un liberal en ese aspecto, yo siempre respondo que eso conduce a los fascismos, a dictadura, a posiciones totalitarias. No desviemos. Es que estamos suponiendo que yo he tenido un derecho, el legislador ha venido, me lo ha quitado y por tanto me tiene que compensar y no es eso. No tiene por qué. No es productivo, no tiene por nunca qué, lo ha sido, pero ni lo puede ser. Sí, no. A ver, lo de ausencia... Chicos, vamos terminando ya con este tema que quiero lo de ausencia de valor...
Todo tiene valor. Todo tiene valor. Tiene valor. Pero, evidentemente, primero, la política de compra para establecer esa relación que haces con la ecoisla, yo sí la veo perfectamente. Bueno, y además, encima, se respetan derechos. Es que llevamos reforestando... Respetar derechos individuales para mí es fundamental. Llevamos reforestando la isla, que ¿cuánto? 30 años. O sea, y es necesario ser el dueño de las cumbres de Gran Canaria para reforestar. No. Insisto. Nadie discute. Ni te obligan. De igual forma, estableciste una correlación perfecta con respecto al terreno urbano y los terrenos rústicos. Perfecta. Si de repente me considera el plan general de ordenación urbana que aquí va una zona verde, un equipamiento deportivo o un equipamiento cultural, a mí se me compensa y fuera. En el tiempo estableciste los 5 años, perfecto, todo bien claro. No pasa eso en lo rústico. Pero yo sí creo en un momento determinado que ahí el legislador falla. Y que el legislador debería poner, yo así lo entiendo, que también se compense por ese terreno y como ¿Podemos falla, lo hago deprisa y corriendo y escondo el expediente, ¿no? Iván, pues queda el juzgado para eso. No. Onofre, Gran Canaria está en Fitur. Entramos en el debate que probablemente también... No me rayes la revista, Iván, que te doy una tortita en el culo. Entramos en el debate que probablemente entramos en el año pasado, de si es necesario que Telde esté en Fitur, estando ya Gran Canaria, y qué coste le supone esto al municipio. Iván, ¿tú ves interesante que esté Telde en Fitur? ¿Cómo lo valoras? Si estuviera una delegación que fuera activa y que fuera... Fitur es un mercado de... Como hay mercados de valores y mercados de compra-venta, pues también hay mercados turísticos donde se compra-venden paquetes turísticos. Y normalmente a Fitur se va a cerrar acuerdos que ya se han hecho previamente durante todo el año, ¿no? Principalmente de turoperadores y destinos turísticos, y además a ofrecer, también es un escaparate para nuevos destinos y demás. Telde ya es un destino conocido dentro de la isla. Bueno, podríamos hablar de eso, ¿no? Si se va a promocionar la imagen del municipio o se va a captar y a cerrar acuerdos con turoperadores. Que yo creo que no es posible, porque no tenemos ni plazas alojativas ni nada que ofrecer a un turoperador que le suponga de interés para contratar, que además lo podría, ¿no? Con el ayuntamiento, pero sí con empresarios locales, porque no los hay. Sí, no hay empresarios hoteleros en la zona, ¿no? Desgraciadamente, además, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, pues vender la imagen del municipio. Bueno, pues esa imagen la podemos hay, vender. pero muy poco, ¿vale? Sí, Yo me acuerdo a ahora, hoteles de vacaciones, sí. 4 estrellas, 5 estrellas, ¿no? El rango 4 estrellas es el más demandado. Bueno, pues ahí no tenemos ningún hotel en la isla. Ni siquiera tenemos suelo clasificado como hotel. Tenemos ahora lo que hay ahí es mucha vivienda vacacional. Y mucha vivienda vacacional. Contra el que además hay Nueva Canarias siempre ha mantenido, yo entiendo, una posición ambigua, ¿no? Porque no se decanta, se felicita y le parece muy bien que vengan muchos turistas y que el turismo vacacional esté repuntando y eso beneficia al comercio local, pero al mismo tiempo no parece que esté por la labor de legislarlo, ¿no? Ha dejado como a Coalición Canaria que se queme con eso, ¿no? Y bueno, yo entiendo que hay que posicionarse en este asunto, ¿no? Pero yo creo que Telde va a Fitur básicamente a promocionar Telde como destino, entiendo que a otras agencias o otros operadores turísticos, ¿no? Bueno, eso lo puede hacer perfectamente a través del stand de Gran Canaria o a través del stand del Cabildo, no es necesario ir para eso, si es solo para eso. Insisto, es un mercado, uno va a ofrecer un producto y a esperar a que tenga un retorno. O sea, ¿cuál es el retorno que ha tenido Telde en todas sus presencias en Fitur? ¿Cuál es el retorno? Cuantitativamente hablando, ¿cuál es? Sí, vienen cruceros, tenemos un muelle de cruceros, tenemos hoteles, tenemos excursiones organizadas por turoperadores que tienen paradas regulares. Que eso ya lo hace un turista de forma que es otra forma de promocionar, ¿no? De forma casi el ayuntamiento como agencia turística, es decir, crear una app para que el turista que venga a Telde, bueno, pues se pueda desplazar, conozca los sitios de interés, sepa a dónde dirigirse y a quién preguntar. La oficina turística en Telde es una oportunidad de empleo para el municipio.
de siempre, de siempre. La situación de la Delegación de Turismo es precaria y corta. El diagnóstico que Iván ha hecho, lo hemos hecho, lo comparto. Sí tiene que estar Telde en Fitur, es lo único, un aspecto en donde no estamos de acuerdo. Telde es la cuarta ciudad de la Comunidad Autónoma Canaria. Muchas veces se nos olvida que en un momento determinado Telde es la Valencia de España. Y por tanto es una ciudad, además con valores arqueológicos, artísticos e históricos, que en un momento determinado deberían estar estructurados como Iván comenta. Sí, deberían estar pues generales de más valor, como por ejemplo Galdar ha hecho con su cueva pintada, y además introducirlo dentro de una estructura de promoción y de venta, pero en la realidad nunca se ha atendido esto en la dimensión que Iván está planteando y yo comparto, y pilla al municipio en los últimos 8 años con una crisis internacional que hace que en un momento determinado, económicamente hablando, no tengamos la posibilidad, porque llegan los planes de ajuste encima como consecuencia de ella, y nos vemos en la situación de que atender los servicios básicos tiene la problemática que tiene. Y también la crisis interna de que, aunque el caso Faicán haya sido resuelto como fue resuelto, sí que es verdad que la paralización de la administración fue una crisis interna nuestra. Pero la idea de que desde que la deuda se termine de pagar, desde que las cosas estén en orden, esto sea una de las grandes asignaturas, que no es la única que tiene el municipio, la asignatura de recuperar los contratos de limpieza, los contratos en su dimensión, que probablemente estamos hablando de 4 o 5 millones de euros más, los contratos de zonas verdes, que estamos hablando de 2 o 3 millones de euros más. Estas son asignaturas pendientes que, a partir de poner en orden, se pueden acometer. El diagnóstico que Iván, sinceramente, somos adversarios políticos, pero el diagnóstico es perfecto. Yo lo comparto en casi toda la mía. Telde nunca ha tenido un desarrollo turístico, como también, bueno, lo voy a nombrar, que lo hemos compartido. Telde no tiene un plan de movilidad. Una de las grandes asignaturas pendientes, que para mí debe ser previo al Plan General de Ordenación Urbano, porque sin plan de movilidad no sabemos los flujos demográficos que tiene la ciudad y por dónde los tiene, y los nodos demográficos. De hecho, es un documento que se anexa a los planes generales. Pero sabemos muy bien que no tenemos, No. en un momento determinado, plan de movilidad. Es otra de las grandes asignaturas pendientes. Lo tenemos diagnosticado. En el Valle de Ginamar, para hacer las actuaciones, ya hemos hecho el plan de movilidad. Pero claro, con la situación económica que ahora tenemos, hay ciertas dificultades, ciertas asignaturas que ahí están. Nos gustaría algún día ir a Fitur con el app de la ciudad, con la estructura de todo nuestro valor arqueológico, histórico y artístico dentro digamos, de turoperadores y demás. Es lo deseable. Hay la ciudad, y este gobierno no ha tenido la posibilidad. Este gobierno se ha primero centrado en poner en orden la situación económico-financiera. Estamos por ahora suspendidos y tendremos que mejorar, pero no podemos olvidar que somos la cuarta ciudad de Canarias y tenemos que estar, y tenemos que en la medida de incidir y estar presente, y que al menos ese flujo que vemos por San Juan pues también siga estando. Bueno, pues con esto terminamos. Gracias a Onofre, gracias Iván. De nada. Te veo prontito. Gracias Gilberto por estar en el control técnico. Mañana regresamos a partir de las 12 aquí en PSL Radio, a partir de las 11 con mi queridísimo Ángel López con Secretos para una vida plena. Que tengan una feliz tarde.